Hola, buenos días. El día de hoy vamos a realizar una entrevista explorando la epistemología. Nuestro tema principal es la epistemología y su relevancia en el conocimiento, principalmente en la educación. Buenas tardes, maestro Fabricio, compañero, amigo, director en el ejercicio profesional dentro de la docencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues conversaremos sobre un tema fundamental en la investigación y el conocimiento de la epistemología, el cual considero es importante como docentes en nuestra práctica educativa. Muy bien, daremos inicio a esta entrevista. Primero que nada, me gustaría pues hacer algunas menciones acerca del concepto de epistemología. Iniciaré con la primera pregunta. Según su perspectiva y basándonos en las diversas definiciones que presenta el texto biográfico del material, ¿cómo definiría usted la epistemología? Gracias por la invitación. La respuesta según que tengo con respecto a la definición de epistemología es generar una nueva pregunta: ¿cuánto dura la verdad? En ese sentido, pues el ser humano transita por situaciones intrínsecas y extrínsecas, cosas que le permiten analizar cómo son los objetos, cómo son las cosas y cómo es la movilidad social desde el punto de vista hermenéutico. En este concepto se traduce la forma de seguir trabajando de manera continua en la construcción de nuevos conocimientos a través de interrogantes o bien de la técnica de problematización. Excelente respuesta. Muy bien, para continuar, ¿hay alguna definición en particular que resuene más con su visión desde el área educativa como docente, como directivo tal vez? Si hay alguna decisión en particular, sí la tengo. Esta consta en que la verdad dura hasta que surge la misma pregunta con la que se fue generado o otra pregunta con la cual se generan cuestionamientos diferentes de esa verdad. Y en definición es la ciencia del conocimiento traducida desde un punto de vista conformación de nuevos saberes. El texto nos menciona que la epistemología se encarga de la teoría del autoconocimiento y del conocimiento con el objetivo de conocer las cosas en su esencia y en sus causas. Me gustaría preguntarle, ¿podría explicarnos la importancia de esta búsqueda de la esencia y las causas en su campo de estudio y de aplicación, sobre todo con los compañeros maestros? ¿Qué es lo que pretende este análisis y este estudio? ¿Cómo podría explicar la importancia de la búsqueda de la esencia del ser humano o del conocimiento o su campo de estudio? Esta es investigar sus fundamentos, todos sus límites, el método, utilizando el método a través de lo que es deductivo, inductivo, también las vivencias, las experiencias, una búsqueda entre la relación de sujeto-objeto, la validación de los conceptos. Esto es lo que nos permite hacer esa búsqueda de la esencia. Sobre todo estar conscientes de la parte que nos toca, que es la situación cognitiva de la transformación de los saberes. Muy bien. Atendiendo a sus respuestas, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. De acuerdo a Piaget, la epistemología él la concibe como el estudio del pasaje de los estados del menor conocimiento a estados de un conocimiento más avanzado, lo que conocemos como los estadios de Piaget. Sin embargo, ¿cómo cree usted que este proceso del pasaje o del transitar se manifiesta en la práctica de la investigación o en el desarrollo del conocimiento de manera general? La adquisición del conocimiento, desde donde lo plantea Piaget, es que el ser humano es extrínseco e intrínseco. Para él lo intrínseco le da prioridad. Sin embargo, lo transita desde diferentes niveles porque el ser humano va evolucionando, va adquiriendo esta información con el tiempo y a través de él
va generando una nueva racionalidad. Esto es lo que se considera como los pasajes. Aquí para esta pregunta voy a partir de un vaso con leche, que se le puede preguntar a un infante en su educación básica, donde la transformación del saber es problematizado. En este sentido, se tiene como referencia una búsqueda de la siguiente pregunta. ¿Quién da la leche? Sí, sabemos que por consecuencia es la vaca, aunque algunos hoy, desde el concepto definiciones, en algunos países pensarían que nada más es propaganda. Pero bueno, partiendo de quién da la leche es la vaca. ¿Pero qué come la vaca? La vaca come pasto, pero el pasto necesita algo para crecer. En este pues se requiere lo que es el agua. El agua viene de la lluvia, las nubes donde se encuentran, pues estas se encuentran arriba, en el espacio, en una parte de la atmósfera, estratosfera. ¿Y qué hay más allá arriba, no? Pues a lo mejor dirán alguien planetas, alguien dirá más galaxias. Y esta es la parte de la cuestión de inducir al nuevo saber. En este sentido, es crucial para crear ese conocimiento, hacer que el ser humano se vuelva consciente de su contexto, que transite esa información por la parte cognitiva y analice a través de la problematización la información que se está recabando. A continuación, daremos una profundización un poco en aspectos claves de la epistemología. Gracias a sus excelentes respuestas y puntos de vista, que es lo que nos permite realizar la siguiente pregunta. ¿Qué tan crucial considera esta reflexión en el avance del conocimiento, ya que el documento que compartimos destaca el proceso de reflexión a través del investigador de manera individual como compartida y es un aspecto clave pues para la epistemología? ¿Qué considera? ¿Qué es una mirada ecológica? Pues este es utilizar de alguna manera un método, una aplicación deductiva o inductiva dependiendo de la situación en la que se encuentre. En este sentido vamos a retomar información de cómo se ha ido fragmentando el conocimiento universal a disciplinas o viceversa, de disciplinas a conformarlo a parte del conocimiento universal. ¿Por qué se parte de estos dos métodos que son los únicos que existen? Bueno, pues porque estos tienen un proceso. Este proceso puede llevarnos a errores que se pueden considerar como la base fundamental para nuevas interrogantes, que lo manejaba anteriormente, que es la problematización, y generan una nueva propuesta de conocimiento. Nada está acabado, nada está terminado. Y vuelvo, ¿cuánto tiempo dura una verdad? En este sentido voy a tomar como referencia el ejemplo de Ptolomeo, que decía en su método de que todo giraba alrededor de la Tierra, que es el método geocéntrico, y que desafortunadamente tuvieron que pasar casi 5.000 años antes de que se refutara ese nuevo conocimiento, hasta que llegó Copérnico y transformó este nuevo pensamiento, porque nadie se había atrevido a contrastar esa información o problematizarla. Desafortunadamente, a través de estos nuevos descubrimientos del método científico, se da fe de una nueva forma de pensamiento, que donde los sentidos no son los únicos que nos pueden dar información para traducir la verdad, y mucho menos para constituir lo que son los conceptos del nuevo conocimiento o la ciencia de la epistemología. Bien, nuestra pregunta 5 nos introduce un poco más en la noción de la mirada ecológica en la epistemología. ¿Usted cómo podría explicarnos qué implica esa mirada y cómo influye en la comprensión del conocimiento y su impacto en el contexto social y cultural, principalmente en el enfoque del ámbito educativo? También el texto aborda la crítica de Popper a la ciencia normal de Kuhn, donde se describe al científico que la practica como poco crítico y reflexivo. ¿Usted considera que aún existe una tendencia a la ciencia normal en la investigación actual? ¿Y cómo se puede fomentar un pensamiento más crítico y reflexivo en la práctica y en la academia? ¿Qué es la ciencia normal que se critica de Popper con respecto a Kuhn? En este sentido, pues vamos a partir de varias definiciones que todavía las traemos como un yugo social, que es la colonización, conocimiento fragmentado, los dogmas o el adoctrinamiento de las formas sociales en las que se debe de comportar cierto grupo social.
En ese sentido, la ciencia normal, en la parte dogmática, no permite la transformación del conocimiento y mucho menos el incremento del mismo. Maestro Fabricio, muchas gracias. Agradezco mucho su tiempo y su valiosa opinión y perspectiva respecto a nuestro tema. La verdad es de que nos deja mucha información para no solamente analizarla o ponerla en práctica, sino también para ejecutarla en nuestro diario vivir, en nuestra vida personal, pero también aplicar el conocimiento dentro de nuestras aulas o en el área donde nosotros nos desenvolvemos. Asimismo, creo que es importante hacer una reflexión de lo que es la epistemología como lo marca y la epistemología actual que está en constante cambio para tener un comparativo entre lo anterior, lo actual y de esto converger en una sola teoría de la epistemología sin perder de vista la objetividad de lo que significa y tener en claro sobre todo el concepto de epistemología. Muchas gracias.